Adelante. Buenos días. Vamos a comenzar las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad de este semestre, en el cual, por cierto, cumplimos 15 años, ya lo vieron ya en en el cartel, y hoy tenemos con nosotros aquí la presencia del director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, al cual pertenece el seminario, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, que nos va a hacer el honor de iniciar este semestre atípico, porque se cumplen 15 años de nuestro seminario. Pues entonces, sin más, le doy la palabra al doctor Sánchez Menchero y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias Ricardo y Rosy y a todos los colegas que están conectándose vía Zoom para tener el inicio de este seminario que efectivamente cae es como de doble festejo porque nosotros en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades estamos cumpliendo 40 años a partir de enero de este año de su creación. Entonces es un doble festejo porque ustedes cumpliendo 15 años de llevar a cabo estas reuniones de trabajo en reflexión en torno a la economía y a la complejidad, pues es un buen marco para celebrar este inicio de de una nueva etapa de seminario. Y me parece que es uno de los seminarios que representa un ejemplo sólido de cómo la reflexión multi e interdisciplinaria en torno a temas tan importantes como es el fenómeno de la economía y su complejidad nos dan pie a una reflexión sobre el acontecer de nuestro mundo occidental y ahora globalizado. Me parece que sus reuniones, sus sesiones de trabajo científico se han interesado sobre la aplicación de estas herramientas desde las ciencias naturales hasta las ciencias como la física para la comprensión y explicación de fenómenos económicos y sociales de manera general, pero también particular para explicar estos fenómenos y desde el marco que nos aproxima y nos permite tener un mismo idioma, que es la teoría de los sistemas complejos. Así es que estos temas que ustedes han discutido a lo largo de estos 15 años, pues abren todo un panorama, un espectro importante, básicamente enfocado sobre todo siempre relacionados a las ciencias políticas y sociales, incluyendo a nuevas tecnologías habidas y por haber, como ahora está haciendo el impacto de la inteligencia artificial y los boots, como ustedes mismos cuentan en uno de los capítulos del más reciente libro, ¿no? En su quinta volumen, Actas de Economía y Complejidad, recientemente salido de la fábrica en 2025, finales de 2025 del año pasado. Así es que creo que es un buen seminario que ha dado por resultado esta serie de libros y además pues de exposiciones que en el pasado han quedado grabadas y que están resguardadas en el repositorio de nuestra página del CEICH. Es una reflexión que desde el enfoque interdisciplinario lleva el sano equilibrio en la generación de preguntas críticas desde un marco construido desde la interciencia o las interciencias. Y desde mi experiencia como historiador, podría decir que desde luego una ciencia como la historiografía debería de estar, y me imagino yo que ha estado presente siempre en su diálogo, sobre todo considerando que la historiografía en este avance, en esta adaptación a los nuevos tiempos, también tiene ahora una nueva perspectiva que lo que se ha terminado por denominar una historia del tiempo presente, es decir, una narrativa
que se enfoca en la historia de la economía bajo una lectura no solamente a partir de rupturas o de crisis económicas, destacando en cambio el papel de una larga duración, como nos enseñó un economista e historiador como Fernand Braudel en el siglo pasado. Por eso Correcto. mismo, como apunta un historiador colombiano de nombre Hugo Facio, creo que debemos analizar a la historia reciente de la economía mundial no únicamente como de ruptura, de transformación, de revolución, sino como de transición. Una noción, esta última, que hace referencia al hecho de que la construcción de las sociedades sino que viene moldeada por la experiencia temporal e histórica de Occidente, Oriente en este mundo globalizado. En fin, el reto es siempre la generación de nuevas preguntas críticas que invitan o inviten al diálogo multi-interdisciplinario sobre el acontecer del mundo complejo de la economía. No me queda más que felicitarlos de nueva cuenta a Ricardo Barrosi y a todos ustedes que hacen parte de este seminario en un esfuerzo por tener una reflexión que implique trabajo coordinado y sustancioso para compartirlo con no solamente con ustedes mismos, sino con un público más extenso. Les felicito entonces por estos 15 años y les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva ocasión, en esta nueva emisión de seminario y pues enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Minchero, por su inauguración. Gracias. Pues, ¿qué hacemos? Empezamos, Rosy. Si Me gustas, despido porque me voy al informe. Ahí nos estamos viendo. ¿Verdad que sí? El doctor tiene hoy su segundo informe de gobierno de la segunda vuelta. gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Sí, hasta luego. Pues voy a poner mi presentación, si me lo permiten. A ver, aquí está. Bueno, me pareció apropiado, eh, aprovechar esta primera sesión de este semestre, pues para hacer un recorrido más o menos a mirar hacia adelante a la luz de los acontecimientos actuales, pero regresarnos un poquito a los orígenes de nuestro seminario, ¿no? Entonces, por eso le puse así a la presentación, 15 años de economía y complejidad, y pues lo que voy a hacer es eso, hacer un recorrido sobre esta presentación, sobre este... ya. El seminario siempre ha sido un espacio académico, ¿no? Dedicado inicialmente, en principios, a los fenómenos económicos, pero desde la perspectiva de los sistemas complejos. Cuando hablábamos en las primeras sesiones o lo anunciábamos, siempre decíamos que estaba dirigido a los científicos sociales y humanistas que tenían intención de entender los fenómenos económicos y sociales desde la perspectiva de los sistemas complejos. En eso consistía la invitación que se hacía en las primeras sesiones del seminario. Creo que eso no se ha perdido. Es exactamente el hilo conductor de todos estos años de trabajo. Y obviamente, el CEIS es un centro de investigaciones interdisciplinarias líder, francamente, en México en esta temática. Entonces era lógico que esto se expresara, habida cuenta de que el marco de trabajo eran los sistemas complejos, se expresara de forma interdisciplinaria. Aquí se reunían a lo largo de los años, pues economistas, físicos, matemáticos, sociólogos, filósofos, juristas, en fin, humanistas también, en la exposición de los trabajos y en el desarrollo de proyectos, porque algunos de los aquí participantes en algún momento presentaron sus trabajos de investigación, sus tesis, quiero decir,
en el marco del seminario. Y la relevancia ha sido, como yo lo veo, fundamental es abrir alternativas al enfoque neoclásico dominante, incorporar herramientas formales avanzadas y permitir analizar economías estructuralmente estables y fomentar el diálogo entre las ciencias naturales y sociales. De hecho, una exposición de este seminario hace ya mucho tiempo, pues estuvo dedicada a este trabajo famoso de Snow acerca de las dos culturas, ¿no? Y cómo yo sé que yo creía, porque fui yo que lo puse, que eso se estaba rompiendo, una investigación interdisciplinaria que se ha puesto más de moda, ¿no? Entonces, el seminario, por otra parte, ha compartido la idea de que la economía no puede entenderse como un sistema lineal. Eso es un hecho, bueno, está en las raíces mismas de la teoría de la complejidad, ¿no? Y su famoso mantra de que el todo es mucho más que las partes. Y entonces, la concepción de la economía, del fenómeno económico, de la evolución, de una economía, pues, la manera más natural de hacerlo es a través de concebirlo como un sistema dinámico compuesto por múltiples agentes heterogéneos, y ahí se rompe por primera vez con el paradigma neoclásico que siempre considera a un agente representativo. Aquí todo lo contrario, la teoría de los sistemas complejos pero siempre piensa en términos de agentes con su propia personalidad, que sean heterogéneos entre sí, que las interacciones entre ellos sean no lineales y este marco, estas características, pues siempre generan propiedades emergentes. Y las propiedades emergentes son el distintivo más típico de un sistema complejo. Es decir, propiedades macroscópicas que se observan, que no pueden ser deducidas de la dinámica microscópica. Entonces, pues las herramientas básicas para hacer eso han sido modelos basados en agentes, para poder cumplir con el requisito de tener agentes heterogéneos, que las interacciones entre ellos aparecieran a través de conexiones, y ahí entraban las redes complejas. Si se tenían modelos meso o macroeconómicos, pues entonces escribirlos como sistemas dinámicos y ver propiedades de dependencia sensitiva con respecto a las condiciones iniciales era algo natural, obvio. El uso de procesos estocásticos, pues, es la inevitable manera de observar el comportamiento de las series de tiempo de los mercados financieros, por ejemplo, que tienen una alta componente de estocástica, de aleatoriedad. Todas estas cosas siempre se hacen a través de simulaciones computacionales. Y ahí hay también un par de aspectos que me parece que son importantes, y es que si los agentes son heterogéneos y las interacciones entre ellos son no lineales, pues entonces el concepto de adaptatividad es imprescindible. Y eso también era una de las cosas que las herramientas más usadas aquí, sistemas complejos adaptativos, y por lo tanto de la termodinámica fuera del equilibrio. Acá en el CEI se publicó en el año 2017 un libro que se llamaba La termodinámica de los sistemas complejos, y habían por lo menos dos capítulos dedicados a cómo utilizar las herramientas de la termodinámica para entender fenómenos fuera del equilibrio en la economía. Esto obviamente abre una dimensión epistemológica porque hay unas grandes preguntas que siempre han existido desde los primeros intercambios, los primeros esbozos entre científicos naturales y científicos sociales, desde la época del propio Auguste Comte y de los primeros economistas, ¿no? Sobre todo, eso está bastante claro en la correspondencia entre Walras y Poincaré, ¿no? Es decir,
la economía podía aspirar o puede aspirar a tener leyes universales. Esa es una gran pregunta que de momento la respuesta es negativa, pero yo creo que no, que con el paso del tiempo y una comprensión más profunda, más datos y más capacidad de analizarlo, pues aquí se va a abrir tarde o temprano un ámbito donde se puedan hacer afirmaciones universales. Cuando me refiero a afirmaciones universales, que siempre es la aspiración de los físicos, por ejemplo, es, bueno, tengo las leyes de Newton, tengo las ecuaciones de Maxwell, tengo la ecuación de Schrödinger, esas son cosas que tienen un carácter muy universal y sin embargo, pues a la pregunta de qué es la segunda ley de Newton en la economía, pues no habría una manera, no habría un símil o algo que uno pudiera decir así. Pero yo creo que a la larga ese es un proyecto de muy largo aliento que algún día se abrirá a la resolución, ¿no? Entonces, desde el punto de vista epistemológico, este era un gran problema. ¿Qué tipo de explicación ofrece un modelo basado en simulación? Y aquí hay algo sobre lo cual se ha discutido mucho a lo largo de las sesiones de este seminario en varios años, y es el problema de si yo logro simular un fenómeno social, eso significa que lo comprendí. Es decir, esta es una gran pregunta que Axelrod hizo en algún momento. Simular significa comprender. Es decir, si yo logro simular perfectamente un fenómeno social, significa que lo comprendí. Y entonces es una manera de ver las cosas, ¿no? Y entonces a partir de eso, cómo se articulan causalidad, emergencia y predicción. Y entonces, pues ahí hay una conexión con los debates contemporáneos sobre explicación científica, realismo estructural y modelación computacional. Y el impacto académico, bueno, ya algo había yo adelantado sobre esto, ha sido un espacio para la formación de investigadores jóvenes, porque muchos de los asiduos a este seminario en algún momento en el pasado expusieron sus trabajos acá, ¿no? He sido un foro permanente de discusión interdisciplinaria, obviamente, y un crítico con la economía, con la física y las demás ciencias sociales. También hay una componente internacional acerca de esto porque tenemos fuertes vínculos con la Universidad de la República del Uruguay, con una institución allá que se llama Espacio Interdisciplinario, con colegas de la Universidad Estadual del Estado de Bahía en Brasil y con colegas de España y bueno, algunos otros de Europa que griegos, pero no están en Grecia, etcétera, etcétera. Y durante la época en que estudiamos el tema de la polarización política, se hicieron fuertes vínculos con un grupo de investigación en la Universidad de Princeton. Pues así es como hemos ido tejiendo una red de intercambios con otras universidades y centros de investigación en el mundo. El antecedente de este seminario es esto que ustedes ven acá. Esa es el póster de un curso que se dio aquí en el CEIS por primera vez en el año 2007, que se llamaba Las matemáticas de la complejidad para humanistas y científicos sociales. Participaron ahí profesores de la Facultad de Ciencias, investigadores del Instituto de Física de la UNAM y profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este seminario perdón, este curso se impartió varios años y en el año 2010 organizamos un diplomado con este curso. El diplomado se impartió por primera vez en el 2010 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el marco de su programa de maestría en sistemas no lineales y complejos que ellos tienen allá. Entonces, pues cuando se impartió ese seminario, yo pensé que era importante establecer por primera vez, echar a andar un proyecto acá
en la UNAM, sobre todo en el CEIS, pero que fuera dedicado en principio a la economía, es decir, que tuviera unas implicaciones un poco más modestas y que después se fuera ampliando en la medida de las posibilidades, ¿no? Y entonces no logré encontrar el primer cartel del seminario, pero sí encontré el segundo. Una cosa media rara, ¿no? Que es el segundo seminario de complejidad y economía. Se empezó a impartir el 17 de enero del año 2012. Ese fue el segundo. Y si ustedes se fijan, ahí como dice el cartel que queda a la izquierda, el objetivo del seminario es exponer a los interesados las técnicas de la teoría de los sistemas complejos aplicadas a fenómenos económicos. Ese ha sido, de alguna manera, el hilo conductor siempre de este seminario que en el mejor de los casos se ha expandido a otros fenómenos sociales. Y ahí estaban, bueno, pues las caras de John Maynard Keynes, que desde mi modesto punto de vista es probablemente el mejor economista de todos los tiempos. Yo sé que esto es muy conflictivo, pero bueno, es mi opinión personal. Y el otro es un físico italiano, que ahora estoy intentando recordar su nombre, que hizo contribuciones a la economía esenciales. Este joven era alguien muy, muy brillante y hizo unas contribuciones a la teoría económica muy tempranamente, en los años 50, por ahí. Después desapareció. Tiene una historia bien rara el joven, ¿no? Y yo lamentablemente ahora por culpa de mi Alzheimer no me acuerdo del nombre. Ya. Ahorita me voy a acordar, siempre pasa igual. Y entonces lo que queda a la derecha es el otro póster del año 2012. Empezó el 7 de agosto. Y ya ahí tiene pues la forma que ha tenido el póster a lo largo del tiempo, donde están la figura de Bachelier y la figura de León Walras. Bachelier es una persona que defendió, como es conocido, su doctorado eh, con la Facultad de Ciencias de París en el año 1900. Ahí ese es el día que se celebra mundialmente como el Día de las Matemáticas Financieras. Y el otro señor es León Walras, alguien, un gran entusiasta de los trabajos de física, eh, que creía que podían ser utilizados para entender los equilibrios económicos. Tuvo una larga relación epistolar con Poincaré y eso influyó mucho en la obra de Walras, de este economista. Entonces, esto es una suerte de panorama general de algunas de las cosas que se han tratado en el seminario, por lo menos en la primera parte, ¿no? Y ahí estoy hablando de propiedades de las series de tiempo financieras, eh, ver cuál es la función de distribución de los rendimientos y las diferencias de precios. La primera línea está fuertemente relacionada con el tema de la eficiencia. La eficiencia de los mercados es un paradigma de la teoría neoclásica que básicamente nunca se cumple. Hay bastante trabajo hecho con respecto a eso. Nosotros hemos discutido varias veces sobre este tema en el seminario, utilizando series de tiempo con diferentes horizontes, diarios, intradía, y últimamente se presentó acá en el seminario un trabajo de un alumno de doctorado, bueno, ya se graduó ya, Mario Alejandro López, donde estudiaba este problema de la eficiencia en los mercados de alta frecuencia. ¿Ya vi? Otra línea de trabajo es la simulación del comportamiento de los agentes de mercado. Es decir, los agentes obviamente son heterogéneos y logran entre ellos llegar a ciertos acuerdos que de una manera muy metafórica es a lo que se refiere la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay un arreglo ahí a nivel,
a nivel microscópico, que lo que produce definitivamente es una propiedad emergente. Esa propiedad emergente son los precios de mercado, ¿no? Y esta línea de trabajo, pues implicaba mucho los famosos modelos que se conocieron como juegos de minoría y el estudio de los comportamientos de pánico y comportamientos de manada y el pánico en los mercados financieros. Otra línea de trabajo importante es la obtención de portafolios óptimos. Todo el mundo sabe que hay un mantra en economía que dice no pongas todos los huevos en la misma cesta, pero eso es casi del siglo XVII. Esa idea es muy vieja y la primera formulación rigurosa de esa idea es mucho más moderna, ¿no? Harry Markowitz, pues Premio Nobel de Economía, quien dio una primera formulación de cómo atender este problema, pero las restricciones en las hipótesis de los trabajos de Markowitz eran definitivamente grandes. Había que pensar que la economía cumpliera ciertas propiedades que en general no se cumplen. Y curiosamente, el uso de una teoría física desarrollada por Eugene Wigner, que es la teoría de las matrices aleatorias, sirvió para encontrar portafolios un poco mejores. Y por último, una línea de trabajo bien interesante que es utilizar la teoría de los sistemas dinámicos para construir modelos macroeconómicos, el estudio de los ciclos. De hecho, una alumna nuestra expuso aquí su trabajo en algún momento sobre los ciclos económicos utilizando la teoría de Kalecki. Ese es un muy bonito trabajo que yo hubiera querido continuar. Y también el uso de propiedades más sofisticadas de los sistemas dinámicos, como la reconstrucción del atractor de ciertos modelos para construir perdón, la reconstrucción del atractor a partir de la salida de los modelos de las series de tiempo y cómo esto puede ser utilizado para reducir el ruido. Esas fueron las primeras líneas más o menos de trabajo. Bueno, con respecto a esto de la eficiencia, es un hecho conocido que si uno admite que las diferentes variaciones de los precios son independientes entre sí, pues entonces se puede ajustar un modelo lineal a R1 que conduce a una caminata aleatoria. Eso casi cualquier curso sobre este tema es una de las primeras cosas que se hace, ¿no? Entonces aquí se estableció una conexión, eso lo hizo Bachelier, por cierto, entre el movimiento browniano y la serie de los precios. Habían errores, el rigor del trabajo de Bachelier no era muy grande, pero bueno, Einstein incluso reconoció después que él era la primera persona que había hecho eso bien. Y Kolmogorov, muchos años después, tenía una opinión muy favorable acerca del trabajo de Bachelier. ¿Ya? Entonces, en esta dirección hay un hito, y es el trabajo de Mandelbrot de la variación del precio activo. Es lo que tomó fueron datos de 120 años de precios diarios del algodón, y pues lo que se veía era que la distribución, la función de densidad de probabilidades de los precios tenía colas mucho más altas que la gaussiana. Y entonces, bueno, pues entonces aquí había algo que explicar, ¿no? Había algo que explicar. Eugene Fama, Premio Nobel de Economía, trabajó sobre este asunto y en algún momento dijo, bueno, si el trabajo de Mandelbrot es, vamos, se puede extender a otras series de precios, como efectivamente se hizo después, pues vamos a tener que reconocer que hemos estado barriendo bajo la alfombra un montón de inconsistencias de la teoría neoclásica que deberán ser explicadas en el futuro. Desde una afirmación de Fama en algún momento. Este es el caso particular para el IPC mexicano en precios diarios entre el 99 y el 2002. Pues entonces, si había colas gruesas, pues que era lo que uno debería esperar. Y uno quiere además que las distribuciones sean estables. Y eso
fue Mandelbrot la primera persona que se dio cuenta que era pertinente que fueran estables, pues entonces, según ese famoso teorema de Nedenko y Kolmogorov, que está en ese libro, muy recomendable, pues entonces las distribuciones tendrían que ser de tipo Levy. Y como caso particular de estas distribuciones de tipo Levy, si el exponente este alfa fuera uno, pues da una distribución de Lorentz. Y si alfa es igual a 2, que es el otro extremo, pues sería la gaussiana. Ahí no se ven ciertas rayitas, pero les ofrezco una disculpa por eso, no sé por qué. ¿Está bien? Y bueno, y este es un gráfico bien interesante para que vean lo que realmente ocurre, ¿no? Si uno pone en el eje vertical aquí el logaritmo de la función de densidad de probabilidades, en uno de los ejes horizontales lo que están puestos ahí son los rendimientos. Lo que están puestos ahí son los rendimientos. Y en la otra dirección los días de ejecución del mercado, los trading days. Pues fíjense cómo cambia de un día a otro la función de densidad. Entonces este tema de la eficiencia estaba derrotado, ¿no? La pregunta era, a medida que los mercados se automatizaban más, cosa que está ocurriendo recientemente a una velocidad pasmosa, y entonces las transacciones pueden hacerse ya de muy alta frecuencia y están gobernadas simplemente por computadora, ya los seres humanos, perdón, no meten la mano ahí, pues entonces la pregunta es, pues si podemos quitar el animal spirit de Keynes de la ecuación, porque ya no hay sentimientos, de hecho no hay velocidad para que los seres humanos puedan tener algún animal spirit si los movimientos del mercado son del orden de los milisegundos, ¿no? Las computadoras no tienen sentimientos, entonces, pues, ¿qué iba a pasar con los mercados de alta frecuencia, ¿no? Y este trabajo de Mario Alejandro López, lo que mostró es que en los mercados de alta frecuencia, pues también hay ineficiencias. Y ahí quedó abierta una línea de trabajo para el futuro, porque la pregunta ahora es, bueno, ¿y ahora de quién depende que no hay eficiencia de los mercados, ¿no? Está bien. Entonces, estos referidos a los crashes, aquí el trabajo fundamental es de este señor, de Sornet, trabajo inicial, que mostró que había una manera también un trabajo de frontera entre física y las finanzas, porque el trabajo de Sornet lo que mostraba era que había una manera de modelar con precisión el comportamiento de las series de tiempo durante las burbujas y durante el crash. Y entonces, pues es esto que está aquí, ¿no? Este es uno de los primeros trabajos de Thornet, que lo hizo en colaboración con alguien que se llamaba Johan Johansen. Se hizo ahí una predicción del crash de Nasdaq en abril del año 2000. Ahí está, ese es el trabajo, todavía puede verse en Archive, ya salió publicado en una revista. Ese tema también se trató aquí en el seminario, pero viéndolo, utilizando eh, bueno, es decir, buscar cuál era la complejidad de las series financieras. Y entonces se estimó un parámetro se podía ver que la complejidad de ciertos trozos de la cadena crecía como una potencia alfa y cuando alfa crecía era porque nos estábamos acercando a un crash. Durante algún tiempo aquí esto se discutió, ¿no? Esto recientemente se corroboró utilizando otra técnica por un investigador, Héctor Senil, que también ha publicado bastante sobre ese asunto. Aquí está la cita en el Journal of Economic Survey, donde efectivamente se ve que la complejidad de la serie de tiempo aumenta cuando se está acercando a los crashes, que era lo que se veía aquí en el exponente este, ¿no? El alfa era positivo y entonces cuando se estaba acercando el mejor ajuste se hacía con un alfa que tenía que ser creciente. Y de simulaciones computacionales, bueno, pues el famoso trabajo original de El Bar, el Farol de Brian Arthur en el Instituto de Santa Fe, a partir del cual
surgieron estos dos modelos, ¿no? El modelo de Minority Gain, que es una generalización del modelo del Battle Farol, ¿no? Son simulaciones computacionales de las interacciones de agentes en los mercados, ¿no? Y pues utilizando los resultados que ya habíamos visto antes, pues podía probarse entonces que la complejidad, como la habíamos definido antes para trozos de la cadena de la serie de tiempo, también crecía así en los juegos de minoría, ¿no? Y ahí están las dos citas. Aun cuando se le diera un cierto nivel de sofisticación a los agentes económicos. Bueno, me voy a saltar esto. Está bien. Y en lo que tiene que ver con, ya lo había comentado, ¿no? Teoría de matrices aleatorias, eh, pues tiene su origen en un problema físico y de alguna manera se encontró la forma de utilizarlas para encontrar portafolios que fueran óptimos, ¿no? De hecho, la receta básicamente es el, el valor propio asociado al máximo valor propio pues da las componentes de un portafolio que habitualmente es más óptimo que el de Markovitz, ¿no? Y entonces, bueno, este es el trabajo de una alumna que expuso su trabajo aquí en el seminario hace ya mucho tiempo y después participó en varias ocasiones. Es una matemática, Lina Margarita Medina, y apareció publicado en esta revista. Ese es como queda el gráfico hecho para la Bolsa Mexicana de Valores, como queda el gráfico de un portafolio. Hay que tomar los activos que están por los bordes, ¿no? Los activos que están por los bordes. Y se mostró que era cuando menos tan óptimo como el que se construiría utilizando Markowitz. Y bueno, aquí lo que estoy poniendo es algunos de los carteles del seminario, porque después el tipo de problemas que se empezaron a estudiar se expandió y aquí en este que estoy mostrando del año 2022 dedicamos el semestre completo al tema de la polarización política y entonces aquí hubo mucha participación de un grupo de trabajo de la Universidad de Princeton. Por ejemplo, este chico que está aquí, Iptash Lelkel, era de la Universidad de Pensilvania, perdón, pero estaba también Mari Kawakatsu, era del grupo que trabajaba en la Universidad de Princeton. Bueno, pueden ver aquí, hay otros colegas también. Y entonces, pues, otro tema interesante sobre el cual estamos preparando un tomo de la serie de actas de economía y complejidad, esto más recientemente, fue en el año 2024, es acerca de las ciudades, cómo se forman las ciudades, cuáles son los mecanismos sí universales por las cuales las ciudades se distribuyen entre sí y tienen invarianza de escala en lo que respecta a su volumen. Y más recientemente dedicamos uno acerca de la distribución del precio, de la distribución del ingreso. Este fue el segundo semestre del año 2024. A lo largo de la historia del seminario, los resultados, las exposiciones más de mayor calidad fueron invitadas a que escribieran capítulos para la serie de libros que se han desarrollado aquí, que como ven todos se llaman actas de economía y complejidad y lo único que cambia es el número romano que los decide. Esta serie acaba de salir ahora el tomo número 5 que está dedicado a procesos electorales, y se está preparando el tomo 6 que es efectivamente alrededor de ciudades. Bueno, yo he intentado hacer un recorrido acerca de lo que hemos hecho aquí. Nos quedan muchas cosas por hacer todavía, atendiendo siempre a las problemáticas del país, de ser posible. Y pues yo con esto termino, le doy las gracias.
Gracias, Ricardo. Pues pasaríamos a una sesión de preguntas y, y que nos hagan comentarios. Tal vez, ¿qué les ha parecido el seminario? ¿Qué ventajas o qué cosas les gustaría ver también más en el mismo? Sí, Joel, Hola, buenos días. buenos días. Buenos días. Eh, yo, así nada más como presentación, quisiera agradecerles por la invitación. Este, yo soy estudiante de Sociología del UNAM y pues estaba buscando seminarios para tratar de reforzar mis conocimientos y estoy presentando mi tesis. Entonces se me hizo muy interesante. Busqué los seminarios en el SAGE y me llamó bastante la atención. Y ya he estado en varias sesiones y yo creo que me ha parecido excelente las investigaciones que se han presentado, o sea, me han abierto bastante el panorama de cómo realizar una investigación, tanto en los aspectos metodológicos y teóricos. Y pues enhorabuena, muchas felicidades por los 15 años y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, doctor Arturo. Y luego, Olga. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, Bueno, primero felicitarla, Rosy, doctor Mancilla, por este magno evento, por esa trayectoria y también darle las gracias por la invitación. Aquí en este seminario me han hecho favor de aceptar algunos tesistas, tanto de maestría como de doctorado, y justamente resultado de ello han sido colaboraciones tanto en la revista de actas como en otros lugares. Ha sido muy productivo para nosotros, lo cual valoramos mucho desde la Facultad de Contaduría y Administración, sobre todo en la parte esta interdisciplina eh, que nos ha sumado al conocimiento y ha cambiado mentes en términos de cómo abordamos a la problemática en los negocios y en las finanzas. De hecho, en este mismo seminario estarán otros alumnos viendo la inclusión financiera, analizando también estas partes que han ustedes desglosado y han detallado de desigualdades, de concentraciones. Y bueno, ya dadas las gracias por este evento que nos hacen favor de aceptar, también decían de los temas. No, los temas que han trabajado han abarcado grandes tópicos. Eh, la idea ahora de nosotros participar es también empujar un poquito al enfoque de negocios, todo lo que estamos viviendo desde la Facultad de Contaduría con los alumnos, maestría, doctorado, y por supuesto seguir sumándonos a estos temas que son atemporales y que nos permiten ver desde otra forma la problemática que enfrentamos. Yo me sumaría también a muchos de los que se ha referenciado en la literatura, que estamos con ustedes como en hombros de gigantes. Entonces, eso es donde nos para más. Y por eso es un motivo, pues que sean muchos más años de ese seminario. Muchas gracias, maestra Rosy, doctor Mancilla, por esos esfuerzos y por coordinar. Gracias. gracias, doctor. Olga, por favor. Pues primero que nada, felicitaciones. Es verdaderamente un gusto formar parte pues, de este seminario, tener la oportunidad de recibir tanto de ustedes. Realmente la selección de temas ha sido magnífica y no solamente los temas, sino que además ustedes se han preocupado por darnos la oportunidad de escuchar a personas verdaderamente comprometidas con el contenido, con el estudio, con la investigación y han aportado muchísimo a nuestra formación. Eh, Han aportado mucho a mi formación, creo que han abierto mucho camino para pues realmente apreciar lo que se necesita en las ciencias sociales y bueno, en lo particular para mí en la psicología. Y pues realmente creo que
pues, ¿qué nos gustaría escuchar? Pues más acerca de ciencias sociales, más acerca de la complejidad. Y ahora que tenemos pues esta, pues digamos, meta del pensamiento crítico y de tener otras aproximaciones, creo que este seminario responde muy bien a la formación que necesitamos como investigadores, investigadoras, y pues les agradezco mucho. Muchas felicidades. Gracias, doctora. El, el doctor José Luis no puede abrir su micrófono, tiene problema, pero nos hace aquí un comentario, se los voy a leer. Solo quisiera comentar que la realidad que vivimos en algunos casos no refleja lo comentado aquí por algunos expositores. He ahí la importancia de este seminario, de poder confrontar la teoría con la realidad concreta. Asimismo, otras exposiciones han ayudado a reflexionar estos temas fundamentales. Felicitaciones al 6 por sus 40 años y a ustedes por sus 15 primaveras. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, mientras se animan, yo les quiero comentar también algo acerca también de esta trayectoria que he tenido aquí en el seminario. En primer lugar, quiero agradecer a Ricardo por la confianza que me brindó para poder estar aquí con ustedes y poder coordinar con él este seminario. Realmente en el primero yo no estuve. Yo no sé por qué razón después Ricardo me invitó al segundo y de ahí pues arrancamos para seguir haciéndolo. Eh, He aprendido muchísimas cosas. Yo soy socióloga también, no sabía cosas de economía ni de ¿cómo se llama? Ni de física, menos de matemáticas, porque mi formación en matemáticas era muy austera. Finalmente, con Ricardo yo tuve la oportunidad de ir creciendo, así como con ustedes lo han mencionado, yo también con él he crecido muchísimo. Me gusta ya la física, me gustan las matemáticas, y aunque no soy experta en los temas, me llama muchísimo la atención y sigo más con esa necesidad de aprender. Pero aquí yo creo que uno de los factores muy importantes que tuve fue Ricardo. Al darme esa confianza y poder estar acá con ustedes y además poder crear esta como familia que hemos creado en el seminario. Yo lo veo así como una familia y cada vez que puedo, pues me da gusto verlos, me da gusto ver cuánta gente, como lo mencionaba Ricardo al inicio, cuánta gente ha podido presentar sus trabajos y verlos crecer es, yo creo que el mejor pago que podemos recibir y lo que nos motiva a seguir creciendo, a dar nuestro mejor esfuerzo. La verdad, yo extraño cuando tenemos las pausas del seminario, lo extraño muchísimo. El contacto con ustedes, el que ustedes nos digan, recomiéndame con un investigador, recomiéndame esto, una lectura y ver también transformado todo el esfuerzo de los expositores en unos libros que llevan conocimiento y que se va a compartir con otras personas, es lo máximo y de verdad, qué gusto poder estar con ustedes. Reconozco que Olga, el doctor Arturo, así como otras personas más, son gente que nos ha venido siguiendo desde que llevábamos el seminario de manera presencial. Mucha gente, de verdad. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por la confianza que han depositado en mí y que espero no fallarles en ningún momento. Y si fallo, pues un jalón de oreja y adelante. Sí, por favor. Eh, Sora, sí. Soy Adrián Soto, pero mi etiqueta bueno, hay cosas que se me hizo muy nuevo cómo me conecté ahora, no sé si eh, ustedes cambiaron el Zoom o algo, lo que sea, pero bueno, simplemente agradecerles pues haberme acogido en el seminario, haberme aceptado al doctor Ricardo, a usted, maestra Rossi, por esta acogida, porque pues como ya han expresado, es una situación muy interesante que lo nutre a uno mucho intelectualmente
yo espero los martes el seminario y también lo extraño mucho cuando estamos en pausas. Y bueno, pues agradecerle a todos los ponentes y a todas las personas que han participado y gracias por haberme acogido y pues mientras se pueda aquí estaré, este, si me dejan acompañarlos siempre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Usted también es de los que nos viene siguiendo desde la manera presencial. Tenemos aquí Gracias. otro comentario de Oscar Barrantes. Mm, También está sin micrófono, nos pidió una disculpa y dice, les estoy eternamente agradecido por el seminario. No solo ha sido una puerta de conocimiento y exposiciones para muchos de nosotros. La verdad es que ustedes se han convertido en pilares para que podamos tener oportunidades reales de ir creciendo profesionalmente. Les agradezco por estos 3 años de permitirme acompañarles y un fraterno abrazo desde Costa Rica. Muchas gracias, Oscar. Gracias. ¿Alguien más? Héctor Flores, Rosy y Sí, es que apenas se abrieron. Este, Maestros, es mi tercer seminario y sigo aprendiendo. Les agradezco su labor, su tiempo y compromiso, esperando que siga el seminario por muchos más años y que más personas se incorporen. Rafael, gracias, Héctor. Rafael, muchas gracias por aceptarme en el seminario. Es un gran ejemplo de cómo enriquecer nuestro conocimiento. Dice el doctor José Luis que falta el Tráigalo, pastel. señor. Claro que sí, en una oportunidad trataremos de hacerlo. Trataremos de hacerlo. ¿Alguien más? Sabdiel. Sabdiel también fue una de las personas que estuvo nos seguía de manera presencial y que por algún momento nos abandonó, pero creo que ya está de regreso. Solo agradecimientos a todos los ponentes y participantes del seminario. Especialmente agradecer a Rosy y al doctor Ricardo Mancilla. Este seminario me ha inspirado, motivado y ha hecho crecer académicamente, profesional y humanamente. Feliz aniversario. Gracias, Abiel. Antonio Cisneros, gracias por todo. Siempre muy interesante la investigación y afable comunidad para el diálogo de la complejidad. Y sí, ojalá sigamos muchos años más adelante con el seminario. Ya verán que luego hasta también les presentaré alguna investigación interesante con ustedes. Muy bien, claro que sí, Antonio. Víctor, es ampliamente meritoria la continuidad del seminario en cada edición. Muchas gracias, doctor Víctor. ¿Alguien más? Les quería comentar algo. Se me Todas las sesiones de este seminario no van a estar dirigidas a un tema específico como habitualmente hacemos, sino que lo que vamos a hacer es invitar a personas que vinieron, que estuvieron acá en algún momento del tiempo en el pasado, ¿no? Entonces van a venir expositores perdón, de los primeros años y expositores más recientes, ¿no? De los últimos años, pero lo que van a exponer son probablemente extensiones de su trabajo, del que habían seguido con anterioridad, pero no vamos a tener un tema específico en el seminario este semestre. Y por último, y la persona que se me olvidó el nombre se llamaba Ettore Majorana, es un físico italiano que fue alumno de Enrico Fermi, todo el mundo decía que era un genio, la verdad que hizo trabajo en física muy fugaz, así como Galois, ¿no? En la matemática hizo un trabajo muy brillante y fugaz y sorpresivamente se desapareció, no se sabe dónde está. No, no se sabe dónde está. Pero hizo ciertas contribuciones a la econofísica y en particular a la teoría económica muy relevantes. Gracias, Ricardo. Le voy a hacer comercial, comercial de ventas. El tomo 5 de Actas de Economía y Complejidad ya está
a la venta, igual que los tomos anteriores. Y del curso que les mostró Ricardo, que se dio como antecedente del seminario, también existen unos videos que parece que Sí. todavía siguen a la venta en el CAICH. Si a alguien le interesa, pues ahí los pueden conseguir. Y tengo entendido que para junio, más o menos julio de este año, también nuestros libros de actas estarán ya en línea. Podrán consultarlos en línea. No sé, Ricardo, si quieras comentar alguna No, otra ya, ya cosa está bien, ya. de los asistentes. Tampoco. ¿Ya nadie Bueno, más? entonces nos vemos en una semana. Sí, en una semana ¿A quién exacta. le toca, Rosy? ¿Quién es A la primera Oscar, persona? a Oscar Ah, Fontanelli. Oscar Fontanelli. Oscar Fontanelli fue postdoctorante. Bueno, hizo su doctorado en la Facultad de Ciencias de acá de la UNAM. Fue postdoctorante mío aquí en el CEIJ. Ha trabajado mucho, en este momento es investigador en Flaxo. Así es. Entonces, él nos acompañará por acá la próxima semana. Bueno, cuídense mucho, pásenla bien. Y muchas gracias. Hasta luego.